de reorden. Es decir, debe estar pendiente del nivel de stock o del nivel de inventario, y en este momento, como se va a hacer una simulación, el tomador de decisiones propone arbitrariamente o quizás con cierta experiencia estos valores de Q y R. Están pintados en rojo para que recuerden que son los valores que tiene que despejar el tomador de decisiones, de tal forma que la suma total del costo sea mínima. En ese caso, como nunca vamos a poder saber si es mínima, bueno, tendríamos que hacer millones de corridas de simulación. Entonces, nos vamos a conformar con una solución eficaz, no eficiente, pero sí suficientemente económica, suficientemente de bajo costo. Lo que tiene que, repito, despegar son los valores de Q y R. Pero como no tenemos ninguna manera de calcularlo por fórmulas, entonces se va a hacer una simulación. Y en este caso la simulación requiere que partamos de una aproximación inicial. Esa aproximación inicial, repito, se da con base al feeling, como se dice, del tomador de decisiones, con base con cierta experiencia, en fin, o simplemente porque me late. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, también hay que proponer cuál es el inventario inicial del almacén. En este caso, se ha propuesto que sea de 15 unidades, pero a la larga esta magnitud es irrelevante. Es decir, la magnitud del inventario inicial no va a impactar en el costo de operación del sistema. Por eso esta no se considera una variable de decisión. Es un parámetro que también lo ponemos de una manera simulada, pero repito, no tiene impacto en el costo. Y el ejemplo dice que hay que hacer una simulación para 15 días. Bueno, entonces, con la función de la demanda, encontramos la función acumulada de probabilidad para la misma. Y con base en ella, tenemos nuestra transformada inversa para la demanda. De esta manera semejante, tenemos la función acumulada de probabilidad para el tiempo de entrega y su transformada inversa. Requerimos más los 3 dedos de frente, es decir, unas cuantas redes neuronales en nuestro cerebro. Como se dan cuenta, para variar, mi internet está fallando, falla muy a menudo entre las 12 y a veces a las 5 de la tarde, y en el punto que estaba yo falló también. Y yo era el que presidía, así es de que respecto. Bueno, tenemos nuestra tabla, que construir nuestra tabla. Y en esa tabla hemos puesto las columnas que en cierto sentido no me parecen más relevantes, no quiere decir que sean las únicas. En la primera columna vamos a poner el primer día de operación, es decir, los días de operaciones, mejor dicho. Necesitamos una columna para saber cuál es nuestro inventario inicial cuando se abre el negocio en la mañana. Suponemos que lo hace en la mañana del día siguiente o de cada día. Necesitamos saber cuál es la demanda que los clientes o el cliente pide al almacén, y para saber esa demanda necesitamos un número aleatorio, el cual se va a ubicar en la tabla de transformación inversa para la demanda. También necesitamos una columna para tener el inventario final, porque ese inventario final va a ser con el que va a alimentar al inventario inicial del día siguiente. Y como necesitamos pagar el costo por mantener los productos en el almacén, pues eso lo vamos a hacer con base en el inventario promedio, es decir, la cantidad promedio de artículos que hubo en el almacén en cierto día. Y este inventario promedio pues es inventario inicial más inventario final sobre 2, y
nos ponemos de acuerdo en que vamos a redondear siempre el entero más cercano, dado que las piezas se consideran unidades. Luego necesitamos una columna para registrar la cantidad de piezas. Aquí nada más dice faltante, la voy a modificar ahorita, porque puede ser que alguien diga, bueno, faltante, yo puedo decir sí o no, nada más, pero en todo caso, si sí hubo faltante, la pregunta relevante es cantidad. Digo, la voy a poner por acá mejor, cantidad faltante, porque es lo que requerimos para el cálculo de costo por escasez o costo de faltante. Luego necesitamos otra tabla, que en este caso aproveché el espacio que había o hay, y entonces puse esa otra tabla aquí directamente, que nos va a simular el tiempo que va a tardar en llegar una orden que se ha colocado. Entonces hacemos la corrida de simulación, va a hacerse para 15 días. Lo que tenemos que hacer después es calcular el costo total de operación con base en los valores propuestos de Q y R. Bueno, entonces nos arrancamos. Día 1, iniciamos las actividades con 15 unidades en el negocio. Tenemos un número aleatorio que es de punto 23. A este que está a la derecha no le dan caso ahorita. El número aleatorio es punto 23. Lo ubicamos en la tabla de demanda y nos dice que es 3 unidades. Es decir, ese día se vendieron 3 unidades. Por lo tanto, al final del día nos van a quedar 12. Calculamos el inventario promedio como inventario inicial más inventario final sobre 2. Y dado que uno de los parámetros relevantes, una de las variables de decisión, es el punto de reorden y que se ha establecido, repito, de una manera arbitraria por el decisor, entonces comparamos el inventario final contra el contra el punto de reorden. Y si el inventario final es menor que el punto de reorden, en ese momento se coloca una orden de compra. Apaga tu micrófono tú, compañero, o te saco de la clase de una vez. Marco. Cabrón, ya me distrajiste. Ahora sí dije bien la palabra y no dije Cabrera para que no me regañen por otro lado. A ver, ¿qué diablos iba? Colocamos la orden número 1. ¿Qué nos interesa de la orden? Nos interesa cuánto tiempo va a tardar en llegar. Y aquí nos dice con este número aleatorio que va a tardar en llegar 2 días. Quiere decir que el día 2 y el día 3 se va a procesar esa orden y va a estar en tránsito. Por lo tanto, va a llegar hasta el día 4, y eso lo he indicado aquí con este 20 en rojo. ¿Por qué 20? Porque fue el valor a la cantidad a ordenar que se ha supuesto. Vamos al día 2. El día 2 iniciamos con un inventario inicial de 12, que es con el que se terminó el día anterior. El número aleatorio es punto 43, nos dice que es una demanda de 4. Por lo tanto, el inventario final es de 8. Y el inventario promedio es de 10, 12 más 8, 20 sobre 2. ¿Hay faltante? No hay faltante. Al cliente se le dieron las 4 piezas o unidades que pedía y por lo tanto no hay faltante. Por lo tanto, esta columna esta celda queda en blanco. Es cierto que el inventario final es menor o igual que 15, pero como ya se colocó una orden y estamos esperando que llegue, no se vuelve a colocar otra orden. Esa es parte de la disciplina del sistema de inventarios. Repito, sí, a lo mejor
a lo mejor tarda más tiempo la orden en llegar y en un momento dado nos quedamos sin inventario y nuestro costo por faltante va a subir. Y ha habido alumnos que dicen, oiga maestro, es que el costo de faltante ya subió, ¿va a tronar la empresa? Pues sí, sí va a tronar con esa política de QIR que se estableció. Lo importante es que lo estamos haciendo en simulación, eso no es el tiempo real. Y esa es la ventaja de hacer simulación, de que en simulación podemos ver si la empresa puede fracasar o le va bien con los valores que se han propuesto un tanto arbitrariamente. ¿Sí? Bueno, entonces en el día 4 empezamos con el inventario de 5, pero ese día llegan las 20 unidades de la orden que se colocó, por lo tanto tenemos 25 unidades. La demanda es de 4, el inventario final es de 21, el inventario promedio es de 23, no hay faltante y no se coloca otra orden, ya que el inventario final es mayor o igual que 15. Y así sucesivamente. Voy a reverme aquí al día 7. El día 7 se inicia con 16 unidades, que es con la que terminó el día anterior. La demanda que se pide en el día 7 es de 2 unidades, por lo tanto el inventario final es de 14, ¿sí? Y el inventario promedio es de 15. Comparamos al inventario final con el punto de reorden. Como es menor o igual que 15, entonces colocamos la segunda orden de compra. Lo que nos interesa de esa orden es ver cuánto tiempo va a tardar en llegar. Igual que en la orden 1 va a tardar en llegar 2 días. Por lo tanto, el día 8 y el día 9 se va a procesar esa orden y va a estar en tránsito, es decir, que va a llegar hasta el día 20. Aquí en el documento que les había ayudado previamente, nada más tenía 26. Pero ayer con otro grupo de alumnos dije, bueno, vamos a poner el 20 ahí para que tengan ustedes bien claro. Este 20 es porque llegó la orden de compra y se era el inventario final, entonces tenemos en total 26 unidades. La demanda que se pide es de 4, el inventario final es de 22 y el inventario promedio es de 24. Como el inventario final es de 22 unidades, que es mayor de 15, entonces no se coloca otra orden. La tercera orden se va a colocar hasta el día 12. Cuando empezamos con 19 unidades, se nos pide una demanda de 5 y quedan 14 unidades. El inventario promedio es de 17. Como el inventario final es menor o igual que 15, se coloca otra orden de compra, que es la tercera, y esta va a tardar en llegar un día. Quiere decir que el día número 13 se está procesando y viene en tránsito, viene en camino la orden de compra. Por lo tanto, en el día 14 van a llegar la cantidad de Q, que es igual a 20, y se va a iniciar ese día con 21 unidades en total. La demanda es de 4, el inventario final es de 17 y el inventario promedio de 19. Aquí en el día 15 finalmente iniciamos con 17 unidades, se piden 4 unidades de demanda, el inventario final es de 13 unidades. Aquí y el inventario promedio es de 15 unidades. Si tuviéramos o tuviéramos, parece ser que sí se debe decir, me dice un amigo que es matemático, por cierto, don Ángel Verdugo, dice, se debe decir tuviéramos que hacer más simulaciones, entonces aquí debemos anotar la cuarta orden de compra, proponer un número aleatorio, el número aleatorio, que la canción ya me está. ¿Están viendo? Sí, profesor. ¿Quién sabe qué pasó aquí?
Yo creo que sería porque mencioné a mi cuate de mi escuela, don Ángel Verdugo, y aquí, como mucha gente dice, ya los sistemas de cómputo, televisores y celulares tienen sistemas espías. Me apareció aquí que él está transmitiendo en vivo, que acaba de transmitir algo así en su canal de YouTube. Bueno, 0. Voy a poner el número aleatorio en lugar del punto 666 para no invocar al innombrable, al maligno, le pongo el 0.77. ¿Cuánto tiempo va a tardar en llegar esa orden? Va a tardar en llegar 3 días. Pero esa ya no la vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Porque ya se sale, es decir, esta no la tomo en cuenta porque ya estaría fuera de los 15 días. Déjenme poner aquí un subrayado de que la voy a ignorar, pues. Ahí está. Entonces hemos terminado la corrida de simulación. Vamos a calcular el costo. No basta con hacer esta tabla, hay que pasar a hacer el cálculo. ¿Cuántos faltantes hubo? Pues vemos en la columna de faltante, cantidad faltante, y no hubo faltante, por lo tanto esa cantidad es 0. 0 unidades por 50 pesos, no por cuánto cuesta el faltante, la unidad faltante, creo que también 50, ¿no? No, 25 pesos. Aquí sería 0 por 25, 0 por 25 y es 0. Después, ¿cuántas órdenes se colocaron en ese periodo que nos afectaran a ese periodo? Fueron 3. 3 por 50, 150. Y después, ¿cuál fue el inventario? La suma del inventario ya lo hicieron antier. Fue cuando puse el asunto de esa columna. Y me dijeron, es más, había un valor que me parece que no era correcto. Se corrigió. Y es de 238 unidades por el factor de 0.054. En total son 162 pesos con 85 centavos el costo total de la operación de este sistema. Pero esto no nos dice nada, ¿sí? A ver si estás atendiendo a MATLAB, dime qué es lo que tiene que hacer el tomador de decisiones de este inventario. Si estás ahí, Matla, ¿me estás escuchando o estás mal o nomás llegaste tú? Te voy a sacar de la clase. No, sí estoy, profe. Nada más que estás? Acabas de llegar. Sí. Pues ahí está tu nombre desde hace rato. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? No. Es más, me dan ganas de reprobar que ya mandara al lente. Alberto Monroy, dígame. No, pues si ni estás aquí en la clase, ahora están de lelos. 3 veces por lo menos dije que lo que tiene que despejar este tomador de decisiones son Q y R, y que de alguna forma él le asigna esos valores inicialmente. Nomás dejan el canijo nombre y se van a atender otras cosas. Como decía uno de mis maestros, el viejo Mortera, a lo mejor ustedes lo conocen. Todavía anda por ahí a sus 85 años, algo así. Están comiendo camote. Entonces, como tiene que despejar los valores de Q y R, pero esos valores con los que se hizo la corrida fueron propuestos por él, entonces vamos a hacer otra corrida de simulación
donde ahora podemos variar estos valores de Q y R uno por uno o conjuntamente. A ver, anoten ahí en su cuaderno, tarea para el problema de inventarios. Inciso A. Hacer otra corrida de simulación con los números aleatorios complementarios. Inciso B. Hacer otras dos corridas de simulación considerando que Q vale 20 y R vale 10. Punto y seguido. Emplee los mismos números aleatorios. Así como sus complementarios. Inciso C. Hacer otra corrida de simulación suponiendo que Q es igual a 20 y R igual a 20. Punto y seguido. Use los mismos números aleatorios, así como use los mismos números aleatorios así como sus complementarios. Aquí toma clase también Jennifer. No, profe. No. ¿Quién me contestó? Memo. Bueno, a ver, Memo, de favor, Diga. al rato que tengas tiempo, o mañana antes del mediodía, si puedes teclear esa tarea y la pones en el WhatsApp, por favor. Sí, profe. Así ya. Ya lo deben de todos, pero para que yo recuerde cuáles son los valores que les di. Profesor, yo tengo una duda. Vamos a... Dime. Vamos, 2 corridas de simulación, ¿verdad? Sí, y ahorita voy a explicar a qué se refieren las dos corridas de simulación. Ah, ok, porque si usamos los mismos valores aleatorios, Ahorita voy a sería lo explicar mismo, a qué ¿no? se refiere. ¿Cómo? ¿Sí me entendiste? Ahorita voy a explicar a qué se refiere. Ah, vale, ok. Gracias, profesor. Muy bien. Hemos terminado de hacer una corrida con valores propuestos de Q y R. Esos son los valores que se tienen que despejar. Entonces, fíjense, vamos a hacer un análisis. ¿Qué hubiera ocurrido si nosotros usamos otros números aleatorios? Pues hubiera cambiado todo, ¿no, profesor? Hubiéramos tenido, lo más seguro es que hubiéramos tenido el valor del costo total. Lo que nos interesa es el costo total. Hubiera sido diferente.
¿Y qué ocurre si yo, por ejemplo, cada uno de ustedes vuelva a hacer este ejemplo y cada quien use sus números aleatorios? Pues es claro que cada quien va a tener valores diferentes. Sin embargo, si nosotros sacamos el promedio de los valores de todos ustedes, ese valor promedio va a estar más cercano al valor verdadero. No deja de ser un valor aproximado, pero está muy cercano ya al valor verdadero. Entonces, para resolver este conflicto, lo que se hace en simulación son dos cosas. Una, hacer una corrida de simulación de tamaño muy grande. Por ejemplo, aquí nada más se hizo para 15 días. Una corrida de simulación muy grande para este problema, pudiéramos quizás pensar en un año o quizás en 5 años. Y claro que nosotros hacerlo a mano, pues no tiene sentido hoy en día. Habría que hacer un programa de computadora, utilizar un software para hacerlo y no lo hace. Vamos a tardar más en hacer el programa o en hacer las macros que el programa en calcularlo, por ejemplo, para 1000 días. Esa es una opción que antes, al inicio de la simulación y de las computadoras, era muy caro, muy costoso, primero porque no había computadoras, o sea, el acceso a computadoras era muy complicado. El costo también y el tiempo era muy largo. Entonces se inventó una técnica que se llama números aleatorios complementarios para reducir el error, es decir, para reducir la varianza. Y entonces, el número aleatorio complementario, si es uniforme, se resta de 1 para obtener el complementario. Por ejemplo, aquí tenemos, para el día 1, el número aleatorio original es 0.23. Si ese número se lo restamos a 1, porque esos números están en el rango de 0 a 1, entonces la resta da 0.77 y este sería otro número aleatorio que al sustituirlo aquí en la tabla nos dice ahora que la demanda es 5 y ya nos cambió. Si el número aleatorio es 0.43, el número aleatorio complementario es 0.57 y 0.57 es en ese rango que es 4. En ese caso no cambió. ¿Sí? A esos números aleatorios complementarios también se les llama, escriban ahí, números aleatorios antitéticos. Repito, antitéticos. Deriva de antítesis, es decir, el opuesto. En otras palabras, vamos a ver el primer caso. El punto 23 es un número aleatorio que está muy pegado al 0. En cambio, su complementario, el punto 77, está muy pegado al 1. Entonces, la primera tarea que tienen que hacer ustedes es, y de hecho lo van a hacer ahorita, es en lugar de usar el punto 23, el punto 43, el punto 37, van a usar los complementarios. Y al final también van a calcular el costo total. Entonces ya tenemos uno, que es el que estoy mostrando ahorita, y van a tener otro, que es el que van a obtener con los números complementarios. Entonces se va a calcular el costo promedio de esas dos corridas de simulación. Y ese costo promedio, pues va a ser un valor más o con menos diferencia del valor real, del valor verdadero. Entonces, para calcular un valor más preciso del costo, hacemos dos corridas de simulación. Una, la primera, con números aleatorios, como nos los da la calculadora. Otra corrida con el número aleatorio complementario. Sacamos el promedio de costos. Bueno, los otros dos ejercicios,
A ver, Memo, por favor, díctame para el inciso B. Dije que queda fijo Q de 20 y R es de cuánto. A ver, dime cómo. Ya no recuerdo. Ajá, el Q era 20 y R 10. Y R10. ¿Y el inciso C cómo? Q 20 y R 20. Ok. Entonces, esos son, el inciso B, hay que hacer dos simulaciones también. Una simulación con los mismos números aleatorios que están aquí, los originales. Y la otra simulación con los números aleatorios complementarios. Con esas dos corridas vuelven a calcular el costo promedio. Ese es el inciso B. Al inciso C, lo que va a cambiar es R, ahora va a valer 20, Q quedó de 20. Se vuelve a hacer dos corridas de simulación, una con los números aleatorios originales y otra con los números aleatorios complementarios. De esas dos corridas, que es para el mismo problema, se obtiene el costo promedio. Al final del ejercicio vamos a tener tres costos promedio. Y por observación vamos a seleccionar al costo menor de los tres, valga la redundancia. Y entonces los valores de Q y R que nos dieron ese costo promedio son los valores despejados, son los valores que el tomador de decisiones tendría que decidir. A ver, mi política de inventarios dice que cuando mi punto de reorden sea de tanto, entonces yo coloco a una orden y voy a pedir tantas unidades. ¿Quedó entendido? Y maestro, va a ser como lo óptimo, ¿no? Sí, no sabemos si es lo óptimo. Necesitaríamos hacer muchísimas corridas de simulación para que el error sea muy pequeño. ¿Sí? O incluso puede llegar a coincidir, pero no tenemos la herramienta matemática para demostrar que ese es el valor correcto. Podemos establecer un intervalo de confianza en el cual nosotros preguntemos, por ejemplo, de qué tamaño debe ser la corrida de simulación para que el valor promedio tenga un 95% de confianza o un nivel de significancia del 5%. Y eso es pues hacer recordatorio de la estadística inferencial clásica. Bueno, ahorita les voy a dejar el tiempo para que hagan, aquí voy a estar y yo creo que de una vez voy a ver el otro tema, que es cómo se obtienen los números aleatorios complementarios. De una vez lo empezamos hoy. Entonces tienen 15 minutos para hacer la otra corrida de simulación con este mismo problema. Pero ahora, repito, van a usar los números complementarios. ¿Sí? Les voy a poner en color, a ver qué otro cariño color encuentro por ahí. Voy a buscar un azul. No se ve azul. Bueno. Bueno, ya se ve resaltado ahí, no importa. Con esos números que estoy resaltando ahí, son con los que van a hacer la otra corrida de simulación con los números aleatorios complementarios. Entonces tienen 15 minutos y es más, 15 minutos es mucho para que pasemos al tema de generadores de números aleatorios con lo cual el curso se está terminando. Adelante, ahí les dejo la pantalla por si les sirve. La idea es que la tengan anotada en su cuaderno. Pero si pregunto quién la tiene anotada en su cuaderno, la respuesta va a ser Dálica.
negativo? A ver, muñeca, ¿tú crees que tus tíos, tus padres pudieron tener un número negativo de hijos? No. ¿Tú crees que puede haber número negativo de alumnos en la escuela? ¿Dónde la regaste? Sí, profe. Corrígele. Tantito la presentación para ver cómo se sacaban los costos. ¿Quién terminó? Yo, profesor. Nombre. Escobar, Encarnación Iván. Gracias. Ok. A ver, primero. ¿Quién fue la chica que habló? ¿O ya se fue o tienen miedo que? Dicen pura barbaridad. A ver, Eder, ¿cuál fue el dato que dijiste? 185.152. Tuvo una chica que dijo 0.185. Ese es el dato de Eder. ¿Cuál fue el dato del primer compañero? El costo promedio es 167.076. Ya lo anotaron, a ver, rectifiquen otra vez, vuelvan a hacer la corrida. Voy a creer que no pueden ni con sumas y restas. Y eso que todo el mundo está usando los mismos números aleatorios.
Los mismos. El costo de la segunda corrida me salió de 171.3. No sé si A ver. compañero A ver, permíteme un segundo. Estoy preguntando por el costo promedio. ¿Cuál es el costo promedio? ¿Cuál es el costo promedio, Iván? ¿No lo has calculado? No, es el que le digo, 167.076. Pues ese es el que quiero que me digan. Los demás, a ver si están correctos, si estás correcto o no. Por ahí alguien dice que no, que tiene 185, no sé qué. Que nadie más responde, que no lo han hecho, se están haciendo majes. ¿Quién fue el otro compañero que sí dijo el valor? Me siento que es 60 y tanto. Uno es Piña y el otro ¿quién fue? Escobar. Escobar. Sale. Profe, Voy a dar yo por... lo tengo, pero a mí me dan 161.016. ¿Y Escobar cuánto te dan? Él había dicho 167. Profe, ya lo corregí, también ya me da 161.10. Ah, les digo, no sabe ni su marca, ni eso que tiene su calculadora. ¿Y los demás? Ya no hiciste Matla, todavía no te cae el 20. Sí, profe, bueno, pero es que lo estaba haciendo en Excel. Es que yo Fíjate, dime, Carla. A mí me salió 161.09. Vamos a hacer caso omiso de los decimales. ¿Sí? A ver, un compañero más quería hablar. yo tengo faltantes, entonces no sé si sea por eso que me aumenta mucho el costo. Pues revisa tu ejercicio. Tengo 2 unidades faltantes. ¿Lo revisaste bien y estás correcto? Solo que pueda recorrer la orden 2 un renglón para evitar ese faltante. Un día antes, pedirle un día antes la orden 2 para que no tenga ese faltante de 2 unidades. Ese problema ya se los había mencionado en la clase pasada, incluso con ustedes corregí algún dato. Y ahora otra vez. Entonces, ¿qué no entienden bien? Ustedes dejan su nombre puesto y se van, o están entendiendo otras cosas también. Carla Chávez, ¿qué pasó? 161. María del Carmen, ¿ibas a opinar? Así le iba a decir que no, profe, que es la primera vez que lo vemos. Sí, no le hace, pues ya vieron ustedes inventarios en programación, ¿en qué? En pronósticos e inventarios. Y son puras sumas. Todavía dijera, son ecuaciones diferenciales, cabrón. Con valores en la frontera. ¿Qué? Por eso mucha gente dice, no, esos de ingenieros industriales, nomás de ingenieros tienen el nombre. Lamentablemente así se expresa mucha gente de los ingenieros industriales. Y eso que la escuela está en tercer lugar, imagínense cómo estarán los otros. A ver, corrígelo, Eder, corrige tu problema otra vez. Te voy a permitir que compartas pantalla. Y muéstranos ahí lo que tienes. Y que tus compañeros te corrijan dónde está tu error. ¿Sí? Voy a suponer que la mayoría tiene razón. Que a veces no es cierto, ¿no? Ya han visto cómo en la historia decían que
la Tierra era el centro del universo y el que se atrevía a decir lo contrario lo quemaban, cabrón. Vivo en leña verde, como si fuera brujo. A ver, comparte tú lo que tienes ahí en el Permítame, profe. Es que estoy desde mi teléfono porque mi internet está medio malo, pero ya ahorita, espérame, déjenme que cargue el internet para abrirlo aquí en la computadora del Zoom. Porque tengo bien mal el internet, pues nada más con el Fernando, teléfono. Rangel, ¿qué haces? Me va bien, para que no se me trabe la compu. Déjame preguntarles a los demás que no están ahí sus imágenes. Le dan sus imágenes ahí con cara de, oh, yo no sé, yo no voy, cabrón. Aquí estoy, profe. Según a mí me salió 163, pero igual lo estoy revisando. Alfredo Villegas, No termino porque igual me salió muy alto. Lo estoy corrigiendo. Eliel, Igual porque lo estoy revisando, lo estoy haciendo en Excel. ¿cuánto te dio? La verdad me salió muy diferente, me salió 134, pero por eso lo estoy revisando. Javier Baltasar, También lo estoy revisando, profe, me salió 171 a mí. 161, coincides con el de María del Carmen, Carla. No, 171 me salió. 171, 10 más. Estoy revisando. Por eso repito, o sea, ni con su calculadora, ni con su Excel. Permítame, es que no me está cargando el internet en mi compu, pero Sí, no, ahí con calma, tú vamos a ver a los demás. ¿Cuánto tienes tú, Denise? 161.016. Sí, deja, nada más di el entero. Tú ame Yeyi. 175, estoy mal. También mal. ¿Dónde anda Dulce? Ahora no veo ninguna de las dos Dulces. O aquí nomás viene una. Creo que le está diciendo en el chat que no puede entrar, profe. ¿Quién? Dulce. Pues será por su red. ¿Cuál de las dos Dulces, Martínez o la otra compañera? Bueno, es la única que yo conocía que Cabrera. pero en el chat escribe. Sí, Martínez Cabrera es No, una. es Cabrera. ¿Ella no viene aquí a esta clase? ¿Eh? Solo hay una, es Medina Cabrera Dulce. Por eso es. Pero yo creía que era Martínez, Medina Cabrera Dulce. Es que proyectos o en cuál es en la que van dos dulces, Memo. Pues sistemas de producción, en proyectos van dos dulces. Dulce Medina Cabrera y la otra. Javier Baltasar, ¿cómo vas? Digo que me salió 161, lo estoy revisando. Marco, ¿ya te destrabaste? no, profesor. ¿Cuánto va? ¿Cuánto te da? Pregunté a Marco, Eder, contestaste tú, Eder, pero era Marco. Demanda ya alguien la copió, por lo menos hay uno que ya la copió en su cuaderno. Ahorita voy a poner la transformada inversa para el tiempo. Profesor, no está compartiendo. ¿No se está compartiendo? No, profe. Pues, según yo iba a compartir pantalla. Ahora sí, ¿no? Ahí está. La transformada inversa de la demanda en su cuaderno. Pues no hacen notas en su cuaderno. ¿Sí? Se conforman porque ya es el documento que les envié y después no lo leen, no lo revisan. Ni siquiera repasan lo que se vio, menos
lo que viene por delante. Decía uno de los hay un genio mexicano que enseñó a los niños de un instituto de Toluca hace muchos años y los enseñó y los niños de pronto le exigían más a sus maestros y él es el que dice es que hay que enseñarlos a estudiar pues de entrada que se pongan a estudiar si no estudian. ¿Yo puedo poner la otra tabla? Voy a poner la tabla de transformar inversa del tiempo. Sí, profe. Ahí está la tabla. Transformar inversa del tiempo. Y ahí está la tabla hasta el día 9 con los números originales, voy a llamarle originales. A ver, creo. Mande, El ritmo de esta vez. ¿quién habla? ¿Piña o quién? Sí, Piña, ¿Qué pasó, Piña? para compartir lo de mi problema. A ver, copies en tu cuaderno, por favor. Sí, ese ya lo tengo copiado. Bueno, pues hazlo en tu cuaderno manualmente, Ok. por favor. Y ya acabó, profe. ¿Puedo subir la pantalla? Sí, profe. Ahí o más.
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. A ver, los compañeros que decían de 161, ¿ratifican ese valor? No, No, ¿por qué no, Reina? porque tenía un error. Hice mal en el renglón 11 y entonces ahora me da 159. 159. A ver, ¿alguien más? Yo también, profe, corregí y a mí me da 165.82. Pero tienes una diferencia grande con Denise. Iván. A ver, Yo también lo rectifiqué, profesor. y luego, También, como que había puesto mal la distribución a la hora de pedir y me salió 159.558. o sea, corregido en 159. Punto 558. Deja los decimales. Ajá, me salió eso. Entonces, permíteme, entonces tú coincides con Iván. No. Iván, ¿no es el mismo valor el que tiene Carla? No, a mí me da 165, profesor. Ah, 165. Pero Carla con Denise entonces sí coinciden. Sí, igual A ver. Habla. es que en los números aleatorios en la hora de pedir la orden, también, o sea, el 1 le resté lo que ya tenía en su valor original y también eso me hizo un cambio. Sí, es lo que yo iba a preguntar, porque uno de los compañeros me hizo la pregunta si también tenía que utilizar números complementarios para el tiempo de entrega. La respuesta es sí. Sí, eso fue Entonces, a lo mejor algunos compañeros no lo hacían. Tú ya lo hiciste, Carla, y supongo que Denise también. Sí, no lo había cambiado. Iván, ¿hiciste números complementarios para la demanda? No, profesor. No hice números complementarios. Okay. Lo hago. Entonces ahí tienes una fuente de Vale. error. ¿Quién más? ¿Dónde anda el otro con Piña? Creo que era Piña o es Piña. No es Piña. Sí, profe. Piña, ya. ¿Sí tienes la oportunidad de estarlo haciendo en tu cuaderno o no puedes porque estás trabajando o qué? No, sí, pero ya me dio más. Es que yo hice toda la suma 3 veces y me sigue dando el segundo valor ya me dio lo mismo. Profe, Permíteme, Piña. ¿Ya entendiste el procedimiento Sí, con sí. el problema que está impreso que yo hice? Sí, profe, Permíteme, María del Carmen. Quizás lo que tengas que revisar es en el tiempo de entrega. ¿Sí? Si te dice debes de dejar de pasar 2 días, sí. no uno. Algunos compañeros ahí tienen una fuente de error. A ver, dime, María del Carmen. ay sí, perdón, profe, es que creo que a mí también me salen faltantes y creo que es lo mismo que le pasa a Eder. No sé si te pasa en el día 13, Eder, que faltan Ajá, en el 3. día 13 tengo 3 menos, ajá. Ajá, entonces quizás, es que, profe, me parece que unos no tomaron en lo que decía el complemento para
Eso sí es preocupante porque el procedimiento es sumamente sencillo y las operaciones, incluso con calculadora, fíjense, nada más son sumas, ni siquiera son restas. Sí hay una resta, ¿no? Restas y sumas y multiplicaciones y ya. Lástima, ya se nos acabó el tiempo. Por lo menos hagan este problema, revisen el que yo les di, que está impreso, vuelvan a revisar ese que están haciendo con números aleatorios complementarios, y ya saben que algunos compañeros, a ver, digan, o hay por el WhatsApp, mándense los valores que tienen cada uno, para que eso les pueda servir de retroalimentación. Porque igual, mi duda también era igual, tal vez esa diferencia que tengo sería por en el número de orden, si el número aleatorio del número de orden también es con complemento. Por eso, mira, si tienes una diferencia, yo no estoy diciendo que estés mal. Acuérdate que dije, incluso en la historia de la humanidad, cuántas veces se han dicho, nos han hecho creer en algunas cosas que son mentiras. Cuando alguien dice que no es cierto, pues hasta lo han quemado en vivo, ¿no? Es más, ahora hasta Canijo presidente dice que los que estudian son los que están en contra del caos, o sea, quiere tener a puro soquete. Entonces, a lo mejor tú estás correcto. ¿Qué es lo que nos va a indicar si estás correcto? Si estás siguiendo el procedimiento o los procedimientos para la demanda y para el tiempo de entrega correctamente. Y las operaciones, pues ni modo que la arriesgues, estás usando tu calculadora. Y los demás no dicen nada, ni pío, cabrón, están ahí en la hamaca. Tienen en la hamaca las neuronas, cabrón. Han de ser de las cosas que votaron por el peje, de los que les gusta tener, cabrón. No tienen aspiraciones. Y es que ya detecté otro error y todavía me saldría más caro. Por eso, puede ser que estés correcto. Bueno, revísenlo y ese es un tema anunciado para examen, ¿no? Otro tema, menos porque ya deben estar entrando mis otros alumnos, ya están entrando. Pásenla bien, ya no pasé lista, ya no. Pásenla.